Buenos días, muy buenos días a todos. Bienvenidos a un nuevo evento virtual de OECA, del Observatorio Empresarial para la Consecución de la Agenda 2030, que como todos ustedes saben, ha nacido en el seno de la Confederación de Empresarios de Andalucía y con la extraordinaria colaboración y el patrocinio de Unicaja Banco. Al final de este webinar, daré la palabra a José María López, que es el director de Relaciones Institucionales y de Responsabilidad Social Corporativa, para que nos dé un saludo. De todas maneras, muchísimas gracias a Unicaja Banco. Hoy vamos a tratar un tema que creo que es de muchísimo interés en estos momentos, y es un tema relacionado también con la situación que estamos viviendo. Vamos a hablar de trabajo y vamos a hablar de objetivos de desarrollo sostenible en el marco del 75 aniversario de la Fundación de Naciones Unidas, de la ONU. Y para este propósito contamos con tres invitados de verdadero lujo. Son personas sobradamente conocidas, por lo tanto no voy a entrar en detalle en su currículum. Y tenemos con nosotros a Javier González de Lara, presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía. Buenos días, presidente. Gracias por estar aquí. Buenos días. Muchas gracias, Manolo. Enrique Lleves, que es el coordinador de los eventos conmemorativos del 75 aniversario de la Fundación de Naciones Unidas. Enrique, muchas gracias también a ti por estar aquí. Buenos días. Buenos días, muchas gracias. Es un placer estar aquí con vosotros. Y tenemos finalmente a Joaquín Nieto, que es el director de la Oficina para España de la Organización Internacional del Trabajo de la OIT. Joaquín, un placer tenerte aquí. Muchísimas gracias. Buenos días. Ellos han sido personas, son muchas cosas y son a la vez también, porque participan en muchísimas instituciones, tienen muchísimas actividades. Por eso no voy a entrar en detalle en su currículum ahora, porque son currículos bastante abundantes, pero son personas de muchísimo valor, son personas con una visión general bastante importante, y con ellos queremos de alguna manera llevar a cabo este diálogo, este primer diálogo OECA. Muchas gracias a todos ustedes por conectarnos. Quiero enviar un saludo especial a Manuel Moreno Bonilla, que es el presidente de Andalucía, que ha mostrado muchísimo interés por este acto. Al público, como sabéis, como siempre os pido, que dejéis vuestras preguntas por el chat, por escrito. Y en la segunda parte de este webinar intentaremos responder al mayor número de ellas. Entramos en materia. Vamos a empezar con una pregunta que creo que es de interés para todos en este momento. Son muchas las voces que se vienen alzando últimamente diciendo que esta crisis ha demostrado que no funcionan las grandes instituciones multilaterales. Está claro que la ONU, la Organización Mundial de la Salud, están ahí para dar soluciones globales, y es lógico que a un problema global las personas necesitemos una respuesta global. ¿Y qué es lo que pasa? Que la respuesta en esta pandemia, en esta crisis sanitaria del coronavirus, ha venido sobre todo por parte de los Estados-nación. Por tanto, la pregunta que quería haceros es, ¿cuál es, para enmarcar un poco todo este tema, cuál es la importancia del multilateralismo hoy? Es decir, ¿cómo podemos movernos y encontrar una respuesta que no sea esa cataclismática o esa de que aquí no pasa absolutamente nada y todo sigue bien? Y empezaría con Javier González de Lara y después seguiré dando la palabra a los otros dos invitados. Javier, cuando quieras. Muy bien, buenos días a todos de nuevo. Muchísimas gracias a Manuel Bellido por la coordinación, la organización de este diálogo, nuevo diálogo OECA, ¿no? Saludar también al resto de los compañeros de panelistas, a Enrique Lleves, a Joaquín Nieto, por supuesto a José María López. Como decía, a Unicaja Banco quería trasladar esa gratitud, ¿no? Y sobre todo seguir
impulsando este observatorio empresarial de consecución de los ODS que Manuel Bellido está haciendo con tantísima dedicación y esfuerzo. Para mí es un honor estar hoy con vosotros. Vamos a ver, en primer lugar, respecto a lo que me pregunta y siendo muy preciso, ¿no? Para que dé tiempo a que todos podamos intervenir con tranquilidad. Yo creo que hay que partir de que hablamos de 75 años de historia de Naciones Unidas y para algunos puede parecer mucho tiempo, en mi opinión, pero la realidad es que los organismos multilaterales, como los conocemos, no dejan de ser construcciones políticas relativamente recientes en nuestra historia y que, en mi opinión, pues también requieren aún de cierto recorrido. Hago una comparativa. Si comparamos la Declaración de los Derechos Humanos de 1948 con cualquiera de las grandes obras, por ejemplo, del derecho romano, por poner un ejemplo que forma parte de nuestra cultura jurídica y social, nos encontramos con una diferencia de 2.500 años de trayectoria. Es decir, que la multilateralidad que hoy conocemos, desarrollada además en un contexto en el que no todos los países han compartido o comparten una misma construcción democrática, pues no deja de ser un camino muy deseable, muy atractivo, en el que estamos convencidos, pero que aún en mi opinión, queda mucho por desarrollar. Es decir, es un camino al que se ha cruzado otra realidad socioeconómica que no política y que, por cierto, es muy compleja, como es la globalización, que también quizá hoy debiéramos hablar algo de ello, ¿no? Por lo tanto, durante mucho tiempo hemos estado advirtiendo que los beneficios de la propia globalización, que son muchos, en cuanto a libertad, capacidad de comunicación, participación de la ciudadanía, pero sobre todo de libertad de empresa, también tiene sus ineficiencias y sin duda tenemos una aldea global que requiere también una gobernanza global, un alcalde global, una gestión global, como tú decías, Manuel. Es decir, ese paso aún no se ha dado, en mi opinión. Tenemos una globalización económica, pero no política. Y creo que esa es una dinámica que tenemos que superar, una dinámica que, por ejemplo, en la que está inmersa nuestra querida Unión Europea, en pleno desarrollo del multilateralismo económico, no lo ha conseguido construir lo que es una unidad política cierta, como se demuestra que aún estamos ausentes de una Constitución europea, que volviendo al derecho romano es hoy un nasciturus, ¿no? O sea, una Constitución que no hemos sido capaces de dotarnos. Por lo tanto, ¿de qué hablamos, no? Porque creo que hace falta construir muchísimo, no alcanza de ver la luz. Concluyo, yo creo que la propia y reciente pandemia sanitaria que aún estamos sufriendo y que ha pasado de ser el problema que es de salud a un problema económico y social grave, nos está enseñando que la enfermedad no tiene fronteras, por lo que las medidas de su propia contención también deberían tener un enfoque y haberse adoptado sin tener en cuenta esas fronteras políticas. No obstante, yo creo que la experiencia nos debe hacer crecer y tener muy claro, como decía en la pregunta, pues que los retos globales también requieren, obviamente, soluciones globales. Y esa es la gran cuestión. ¿Cómo somos capaces entre todos de asumir esas soluciones globales? Gracias, Javier. Enrique, yo te pasaría la pregunta a ti, te diría si efectivamente gozan de buena salud en estos momentos, según tu opinión, las instituciones multilaterales. Bueno, yo creo que lo que esta crisis ha puesto de manifiesto bien claramente es, por un lado, el límite o la limitación de las actuales organizaciones internacionales a todos los niveles y, por otro lado, la gran necesidad de su existencia, de su importancia y de que tengan una capacidad y unas funciones para gobernar y manejar estas crisis a nivel internacional. Pongamos un ejemplo de las carencias, digamos, ¿no? A nivel mundial, la mayor organización de cooperación y de organización en funcionamiento en estos momentos es la Unión Europea, que tiene una serie de responsabilidades, sus límites, etc. Bueno, esta pandemia ha mostrado todos los límites que tiene. Es decir, en cuanto saltó la crisis, cada país decidió por su cuenta y riesgo cuándo abría las fronteras, cuándo las cerraba. Cada país ha decidido por su cuenta y riesgo cómo controlaba la pandemia. Cada país ha decidido por su cuenta y riesgo cómo contabilizaba
los muertos, los enfermos, etcétera, etcétera. Es decir, ha sido, yo creo que realmente una gran crisis para la Unión Europea, que es precisamente una de las organizaciones multilaterales, o sea, es una de las organizaciones con mayor desarrollo. Si nos vamos a Naciones Unidas, estamos en lo mismo. Es decir, Naciones Unidas yo haría dos reflexiones. En primer lugar, Naciones Unidas se creó, como estamos celebrando ahora o conmemorando, hace 75 años, en un contexto geopolítico muy distinto al actual. Lo que nos está mostrando es que realmente necesitamos reformar, dotarle de mayores poderes, ponerla más al día, esta organización en la que todos estamos de acuerdo que es muy importante que exista, porque no hay otra. Es decir, si hemos aprendido algo de esta lección es que todos mirábamos a un organismo internacional que facilitara información, que diera directrices, en este caso era la Organización Mundial de la Salud, la OMS, pero con todos los límites actuales de unas organizaciones que fueron creadas hace 75 años y que de alguna forma tenemos que reformar. Voy a poner solo un ejemplo sobre la mesa. Naciones Unidas es una organización de estados, es una organización que nace genealógicamente, por decirlo de alguna forma, desde el siglo XIX, principios del XX, con la Sociedad de Naciones, con el Estado-Nación, y no reconoce o está tratando de reconocer al máximo otros actores sociales muy importantes, como los empresarios, como los sindicatos, como los gobiernos locales. Todo esto es para decir la importancia que necesitamos de unas Naciones Unidas vigorosas. Y para concluir quería decir que además esta crisis de la pandemia nos ha cogido con el pie cambiado en Naciones Unidas, entendiendo Naciones Unidas como un reflejo de los países miembros, de los 194 países que componen la organización. Probablemente en el peor momento del multilateralismo de las últimas décadas. Para mí, si tenemos que buscar un momento crítico en la cooperación internacional, que el multilateralismo no es más que eso, la cooperación entre los distintos países y nuestra capacidad de negociar y trabajar conjuntamente países de ámbitos distintos, nos ha pillado con el pie cambiado, porque en el 2015, que fue cuando se firmaron los Objetivos de Desarrollo Sostenible, para mí ha sido el pico de cooperación, con todas las críticas que se le puedan hacer, luego iremos hablando desarrollaremos más adelante, pero realmente son una agenda global, común, concreta en los distintos ámbitos. Apenas unos años después, estamos ahora justo 5 años, vamos a hacer 5 años desde que se aprobó, el panorama político internacional ha cambiado radicalmente. Es decir, tenemos en Estados Unidos, que ha ejercido el liderazgo del mundo occidental, nos guste o no, en las últimas décadas, una crisis de liderazgo importante, un liderazgo que vuelve hacia su propio país y no mira más allá. Tenemos un fenómeno que no es único, es decir, en muchos otros países importantes, como en Brasil, hay unos cambios políticos que harían hoy impensable, a día de hoy, que pudiéramos volver a firmar los ODS. Eso nos tiene que hacer que pensar. Por eso digo que esta pandemia nos ha cogido con el pie cambiado a nivel multilateral y se ha visto en los resultados. Es decir, si yo ponía como ejemplo al principio la Unión Europea, no hablo ya a nivel internacional, donde cada uno ha tirado por la calle de en medio, por cada país por su cuenta y riesgo, y ha demostrado los límites, repito, ya concluyendo, por un lado los límites del tema multilateral y por otro la necesidad de que haya unos organismos de gobernanza mundial que nos permitan afrontar este tipo de crisis globales de una forma global. Gracias, Javier. Enrique, me gustaría, Joaquín, entender un poco que si es que este multilateralismo está disminuyendo en este momento, es decir,
tengo la sensación que el impulso que se dio después de la Segunda Guerra Mundial al multilateralismo no es precisamente el que estamos viviendo ahora, casi como si estuviéramos en un multilateralismo entre las dos guerras, no el que dio el impulso después de la Segunda Guerra Mundial. No sé cómo lo ves. ¿Vamos en disminución de este multilateralismo? Buenos días. Bueno, los fenómenos son más complejos y conviven fenómenos en distintas direcciones. Ahora entraré sobre ello, pero antes, Manuel Bellido, quería agradecer la invitación a la OIT a participar en este debate que es de plenísima actualidad, y sobre todo quería felicitar a la Confederación de Empresarios de Andalucía, la CEA, y a su presidente, Javier González, por esta iniciativa, por el hecho de llevar al mundo de la empresa la reflexión sobre el conocimiento y la reflexión sobre lo que son los ODS y la aportación que pueden hacer los ODS al mundo de la empresa, al desarrollo económico y el sector privado a los ODS, porque el sector privado está abierto a la cooperación y entiende la importancia de que sin el sector privado no vamos a alcanzar esos objetivos. Pues me parece una iniciativa extraordinaria, ejemplar. En algunas otras confederaciones empresariales españolas está en la misma dirección, la propia COE y la CEPIME lo vienen asumiendo con fuerza, con el nuevo presidente Antonio Garamendi, y desde luego la OIT en eso estamos muy satisfechas. Vosotros formáis parte de la OIT, o sea, a diferencia del resto de organismos del sistema de Naciones Unidas, que está conformado solo por los gobiernos. En el caso de la OIT, que somos un organismo de Naciones Unidas, está conformado por el gobierno y por la sociedad civil. Y la sociedad civil están los sindicatos, por supuesto, como representantes de los trabajadores, y estáis vosotros, las asociaciones empresariales, está la COE, como representante de los empresarios de España. Y que se tome la agenda de Naciones Unidas como propia, el mundo empresarial, es una gran noticia, es un gran avance. También para el multilateralismo, que es lo que estamos hablando. Un buen ejemplo de que no todos los fenómenos son en la misma dirección, sino que hay fenómenos contradictorios, es este. Tenemos a una asociación empresarial tan importante como la Confederación de Empresarios de Andalucía, que tiene todo un programa para entender e implicarse en el programa multilateral más importante que tenemos ahora mismo, la humanidad, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Esta sería mi primera respuesta en el sentido de por dónde van los fenómenos. También en el marco del fortalecimiento. Este año, 19, el año pasado, ha sido el centenario de la Organización Internacional del Trabajo. Nosotros tenemos nuestra singularidad en Naciones Unidas, no solo somos también gobiernos y sociedad civil, sino que nacimos antes de Naciones Unidas. Nosotros nacimos no al final de la Segunda Guerra Mundial, sino al final de la Primera Guerra Mundial. Fuimos la única institución que permaneció de las que se crearon en el Tratado de Versalles, que puso paz a la Primera Guerra Mundial, e inspiramos la creación de Naciones Unidas después de la Segunda Guerra Mundial, e incluso inspiramos la idea de esos derechos humanos como derechos universales. Entonces, hacíamos el centenario. Bueno, el centenario de la OIT y la declaración del centenario de la OIT ha revitalizado con mucha fuerza la importancia de la OIT para atender los desafíos del futuro del trabajo, que no son desafíos cualquiera. Estamos en un cambio de época y la sociedad irá para un sitio o para otro, depende de cómo se resuelvan los desafíos del futuro del trabajo. Y en este asunto ha habido un acuerdo mundial muy importante. Estos días mismos se celebran eventos como este, webinar, con la administración norteamericana liderando los webinars sobre cómo afrontar de manera colectiva el desafío del futuro del trabajo en el marco de la OIT, con la administración americana y personas del Ministerio de Trabajo, de la Secretaría de Estado de Trabajo de Estados Unidos liderando esos webinars. Entonces, bueno, con esto, ¿qué quiero decir? Que efectivamente estamos viviendo un momento contradictorio en que, por un lado, se da un debilitamiento del multilateralismo muy peligroso,
ese distanciamiento de la actual administración norteamericana sobre el multilateralismo en general, con un discurso muy nacionalista, esa desvinculación de la agenda climática, que es crucial para el devenir de la humanidad, esa desvinculación de la Organización Mundial de la Salud en mitad de una pandemia, en el momento en que más se necesita un acuerdo multilateral, hombre, pues no es ninguna tontería, es un asunto muy serio y es un debilitamiento del multilateralismo que hay que atender en serio, sobre todo si va combinado con discursos como los que aparecieron en la última Asamblea General de Naciones Unidas, diciendo que el futuro es de los patriotas, se venía a decir, de los nacionalistas y no de los multilateralistas. Entonces sí, hay que superar esa crisis. La pregunta es, ¿la pandemia qué ha revelado? ¿La pandemia va a acabar fortaleciendo el multilateralismo o lo va a debilitar? No, la pandemia ha revelado la necesidad imperiosa de contar con instituciones multinacionales. Si no hubiera habido una declaración formal de pandemia por parte de una entidad médica que podía hacerlo, multilateral, como la Organización Mundial de la Salud, ¿cuándo se habrían empezado a adoptar las medidas de confinamiento por parte de los países? Es que un país no adopta unas medidas tan drásticas como declarar en España un estado de emergencia, que es casi como un estado de excepción, así como así, por unos indicios. Lógicamente, cuando una organización mundial declara una pandemia, siente la autoridad suficiente como para adoptar una medida tan fuerte que va a confinar a las personas, que va a cerrar a las empresas, que de repente va a detener el país o va a detener el mundo. Claro, hace falta que alguien con solvencia diga, hay una pandemia y por lo tanto los países se pongan de acuerdo en hacer un confinamiento que ha sido mundial. Estudiábamos nosotros, por ejemplo, cómo había afectado a los trabajadores. El 93% de los 3.300 millones de trabajadores del mundo han estado en países que han adoptado medidas de confinamiento. Y esto ha sido porque ha habido una organización mundial que en un momento lo ha declarado, porque los confinamientos empiezan después de la declaración del estado de pandemia. Esto es tan elemental que nos parece normal, no habría sido posible si no existiera un sistema multilateral que lo hiciera. Es más, las críticas que puede haber, y serán todas justas y todas tendremos que atenderlas con modestia, a la Organización Mundial de la Salud o al sistema de Naciones Unidas, en realidad lo que están revelando es unas críticas por inacción, unas críticas por falta de capacidad de acción. Pero esta falta de capacidad de acción es porque no existe el mandato para poder hacerlo. O sea, la Organización Mundial de la Salud no se puede presentar en cualquier país por una decisión de su directora general o de su director general en el momento que considere oportuno porque quiera analizar la situación y alertar al resto. No, se tiene que hacer con limitaciones. No puede indicar a los países lo que tienen que hacer. Les puede recomendar. Cuando lo que tiene que hacer un país, lo que haga o no haga, repercute sobre el resto del mundo. O sea, la Organización Mundial de la Salud lo que necesita es más competencias, no menos para ser más efectiva. En el caso de la OIT, pues pasa lo mismo. Ahora mismo tenemos una situación tremenda con una paralización que ha hecho que 1.600 millones de trabajadores perdieran el trabajo de un día para otro y con ello los ingresos de un día para otro. Y tenemos ahora el reto de una reconstrucción que va a ser enorme y que requiere de un apoyo multilateral. ¿Cómo se va a reconstruir el mundo sin actuación del Fondo Monetario Internacional? Va a ser imposible. El Fondo Monetario Internacional va a tener que actuar y va a tener que actuar con criterios nuevos, porque la situación es extraordinaria y no puede hacer los préstamos correspondientes con los criterios antiguos. ¿Cómo se va a reconstruir España sin una financiación europea en este sentido multilateral en el ámbito europeo? Es imposible la reconstrucción país por país y es imposible sin una financiación multimillonaria que no puede venir de cada país y que tiene que venir de Europa. O sea que el desafío que tenemos ahora mismo es el desafío de fortalecimiento del multilateralismo. Exacto, sí, sí. Ojalá esta sea la conclusión que salga de la pandemia, pero en esas estamos.
Joaquín, muchísimas gracias, pero tu pregunta, tu respuesta me hace venir otra pregunta a la cabeza, que es, efectivamente, en este contexto, podemos intuir que está cambiando el orden mundial, es decir, veníamos asistiendo en los últimos años a esta guerra por el liderazgo mundial, económico y político en el mundo entre China y Estados Unidos. Me gustaría comenzar con Javier. Javier, ¿tienes la impresión, también por la repercusión que todo esto está teniendo con esta tensión entre ambas naciones, está cambiando el orden mundial? Es una buena cuestión y no es de fácil respuesta, porque yo no creo que esté motivado en sí por el COVID-19. Es decir, el orden mundial, si me permite la expresión, es más bien un desorden mundial. Yo creo que lo que nos falta es tener ideas claras, y tanto Enrique como Joaquín lo han descrito fenomenalmente bien. Es decir, necesitamos más Europa, necesitamos más Naciones Unidas, más OIT, es decir, ese multilateralismo que organice, que coordine y que marque pautas. Cuando hacemos una referencia histórica de orden mundial, pues a mí se me viene a la mente, si me permitís, pues esa reflexión de que cuando ha habido conflictos bélicos, cuando ha habido guerras, pues siempre se ha tenido en cuenta la causa económica subyacente. Es decir, todos recordamos en nuestras clases de historia, cuando éramos más jóvenes, pues que aquello tan reiterado de que tal o cual Estado lo que de verdad quería era conquistar un territorio para tener salida al mar y garantizar sus comunicaciones, su tráfico mercantil, etcétera, etcétera, entrada y salida de las mismas, de su comercio, ¿no? Bueno, pues sin ir más lejos, tenemos hace muy poco, hace 3 días, por así decirlo, el conflicto de la península de Crimea entre Rusia y Ucrania. Y dice, bueno, ¿eso cómo es posible que ocurra en pleno siglo XXI? Ha ocurrido y, sin embargo, hemos pasado página como si nada. Pero es que desde hace unos años es evidente que los ejércitos, por así decirlo, han dado paso a los capitales a la hora de encabezar lo que son los conflictos. Me explico. Todo lo que son las invasiones territoriales, si se puede llamar de alguna forma, se han sustituido por invasiones de capitales, como por ejemplo lo que se hace de forma silenciosa por China, de manera muy eficaz, en todo el continente africano. Es decir, una invasión a través de muchas veces de lo que son fondos soberanos, que son vehículos de inversión de propiedad estatal, no lo olvidemos, y que van de alguna manera buscando la salvación de cierta economía, entre comillas, pero que en realidad lo que hacen es ocupar esa parcela económica, esos mercados, generando también gran tensión empresarial. Por eso el orden mundial está en transformación. El orden mundial está en transformación porque ahora no hay conflicto o menos conflicto. Lo que hay es una guerra económica subyacente y tecnológica, que también es muy interesante de análisis en su momento, que hace que el papel de Naciones Unidas, de organizaciones como es fundamental, es imprescindible, no solo para evitar conflictos, sino para poder reconducirlos. Y yo creo que Naciones Unidas pues, hace una labor importantísima en todo lo que se ha hablado de medio ambiente, de sostenibilidad, de lucha contra la corrupción, de aplicación de lo que son los derechos humanos en todos los ámbitos económicos, también en las empresas, es muy importante, porque no hablamos solo de los ODS en un concepto exclusivo de España, ¿no? Estamos hablando de lo que son los ODS a nivel global, que son una auténtica hoja de ruta para seguir todo de manera adecuada. Yo creo que hace falta profundizar en ese liderazgo en el mundo, no solo de Naciones Unidas, pero también hay que ceder soberanía, vamos a decirlo claro. Nadie quiere ceder soberanía y todo el mundo quiere mantener su espacio, como decía Joaquín. Es que al final, y permitirme una digresión rápida, estamos hablando de reactivar el turismo y no nos ponemos de acuerdo de cómo en la Unión Europea, y es de verdad relativamente fácil. Y lo digo relativamente fácil, es ponerse de acuerdo los estados a través de un certificado con un test en origen, un test rápido en origen, donde el turista venga ya con el test, igual que se saca un visado para ir a Turquía o para ir a Rusia, y con ese test en origen, tú vas con un marco de seguridad en tu vuelo, con el resto de los viajeros tranquilos, relajados, y por supuesto con tus controles térmicos, con tu mascarilla, etcétera, 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 puedes visitar. Hoy se abría un espacio aéreo con Baleares, una experiencia piloto de 6.000 alemanes, no sé exactamente la cifra, para ver cómo van. Sinceramente, si no van con un test de origen, va a ser muy complicado. ¿Y por qué la Unión Europea tarda tanto en dar respuesta? Si eso es sencillamente un certificado homogéneo donde todo el mundo que se monte en un avión, igual que lleva su visado para ir a algunos países, tiene que llevar su test rápido que le dé negativo, si no, no viaja. Permitirme esa digresión, porque es que al final a veces hace falta una homogeneización de criterios y donde ese mismo certificado sea común
en Lituania, en Letonia, en Holanda, en Luxemburgo, en España o en Italia. Sin embargo, pues no sé qué estamos esperando, que haya un rebrote o algún tipo de circunstancia. Por lo tanto, concluyo, creo que los empresarios también sufrimos las tensiones geopolíticas en ese cambio de orden, en ese cambio de paradigma, y lo hemos vivido muy recientemente con toda la guerra arancelaria, la que se ha vivido también entre Estados Unidos, China, muchísimos países. Bueno, nosotros hemos sufrido en Andalucía todo el conflicto de la aceituna negra, ¿no? que se ha ido extendiendo pues cada 2 por 3, ¿no? Colocamos aranceles, que en el fondo es condicionar la libertad de empresa, condicionar la libertad de, digamos, de una economía libre que hemos tenido pues, en ese escenario que también decía Enrique, que en el año 2015, cuando hacemos este gran acuerdo global de adhesión de tantísimos países, con tantísimas líneas, y los 17 ODS, pues sin embargo, en solo 5 años estamos en un orden distinto. Por lo tanto, creo y concluyo, es necesario que los estados tengan capacidad para dar respuesta, pero tienen que ceder soberanía, tienen que entender que hay un bien general común, que hay que proteger a las empresas, a la sociedad, a los trabajadores, a todo el mundo, para que conjuntamente seamos capaces de atender precisamente a estas emergencias, no solo coyunturales, como va a ser el COVID, pero que van a venir seguro muchas en el futuro. Javier, yo creo que a propósito de esto, yo creo que muchas veces vilipendiamos, nos hacemos trampas en el solitario muchas veces porque vilipendiamos estas grandes organizaciones, pero al final no nos involucramos ni política ni socialmente. Está visto como muchas veces desde algunos ámbitos políticos se dice Europa hay que pedir solidaridad y dinero, pero no se ve tanto como un ámbito de debate político y social. Entonces, con Naciones Unidas, a mí me gustaría saber, Enrique, ¿qué papel jugaría en este nuevo orden mundial, si es que lo va a haber, o la continuación Naciones Unidas? Y aprovecho también para pedirte que nos digas algo también de este 75 aniversario de la Fundación. Bueno, yo creo que esta crisis esta pandemia no hace más que reconfirmar, más que certificar una situación que ya era evidente antes de la pandemia en líneas generales, es decir, el declive estadounidense a nivel internacional como liderazgo y el irremediable ascenso de China en el siglo XXI. Las capacidades y vulnerabilidades respectivas de Estados Unidos y de China no anticipan un gran cambio a esa situación. Podríamos asistir más bien a una reestructuración del sistema capitalista globalizado a causa de una segmentación más pronunciada y de una acentuación de las rivalidades. Pero no creo que la pandemia acelere una dinámica que ya estaba en marcha con anterioridad. Es más, yo creo que la crisis de la globalidad en cierto sentido perjudica más a China que a Estados Unidos. El Estado chino dispone de una gran capacidad económica de intervención, pero no hay que subestimar las vulnerabilidades que tiene. El acceso continuo al mercado mundial representa un desafío esencial para China, más aún que para Estados Unidos, cuya economía está menos internacionalizada. Por ejemplo, la proporción del comercio en el Producto Interior Bruto, el PIB, es del 38% para China, mientras que para Estados Unidos es del 28%. Su dependencia externa en materia energética y agrícola ha crecido constantemente durante las últimas décadas. A pesar de este ascenso general de categoría, China aún no está en muchos campos en la frontera tecnológica, como por ejemplo en la aeronáutica. Al final, o sea, un final del mundo abierto no parece, por lo tanto, susceptible de fortalecer las posiciones chinas. Tampoco fortalece a Estados Unidos, aunque es más autónomo en muchos planos, sobre todo en el sector tecnológico, en el militar, aunque se encuentra mucho más debilitado en lo económico con respecto a China. En Estados Unidos, donde el ascenso de China ya provocaba un creciente rechazo desde el principio de los años 2000, la administración de Trump se ha afanado en ir desvinculando a China de la economía estadounidense y mundial mucho antes de la epidemia. Su diplomacia económica, la famosa guerra comercial, tiene como objeto cortar las cadenas y reducir el acceso de China a las tecnologías punta e impulsar la relocalización de las empresas. Y esta pandemia
no ha modificado la política de Washington. Al contrario, se están preparando toda una serie de cambios en la legislación que obligarán a las empresas farmacéuticas, por ejemplo, a producir y abastecerse en Estados Unidos, así como también un conjunto de nuevas restricciones a las exportaciones de componentes tecnológicos de China. En este contexto, repito, de no grandes cambios, ¿cómo afecta esto a la geopolítica y a Naciones Unidas en concreto, que era la pregunta que me hacías, Manuel? Yo creo que hay tres hipótesis, porque estamos hablando de futuribles, pero hay tres hipótesis. La primera es la de una cooperación más intensa mediante instituciones internacionales encargadas de proporcionar bienes públicos internacionales y globales, como políticas mundiales eficaces en materias de salud, de medio ambiente, de alimentación, de reducción de la pobreza, es decir, un sistema de Naciones Unidas reforzado. Hay otra segunda situación, que es en el otro extremo, que podríamos asistir a una situación de descentralización radical, caracterizada por una competencia intensificada en la cual los Estados-nación, buscarían maximizar su potencia y minimizar su inseguridad en un juego de suma cero ganador-perdedor. Se volvería así un poco a las lógicas de rivalidad del sálvese quien pueda de finales del siglo XIX y de principios del XX. Otro momento de desmoronamiento. Y finalmente, la última hipótesis, probablemente la más probable, podría surgir una configuración híbrida en la que se entremezclaran cooperación y rivalidades en los diferentes campos de la política internacional. De estas tres hipótesis, esta última es la que me parece la más plausible. Las dinámicas en curso no favorecen a la primera, aunque concebible un regreso a la anarquía internacional bajo una forma químicamente pura parece poco probable, incluso si resulta visiblemente estimulante para algunos. En la tercera hipótesis nos encontraríamos en un mundo muy parecido al que conocimos después de 1947, pero más segmentado, desprovisto de autoridades reconocidas y descentralizado. Es decir, una situación muy similar a cuando se crearon las Naciones Unidas hace 75 años, pero en pleno siglo XXI. Y es precisamente, me preguntabas cómo va cómo va, ¿cómo decirlo? ¿Cómo va a hacer esta organización en Naciones Unidas 75 años después? ¿Cómo va a impactar toda esta situación en la nueva organización? Bueno, pues es precisamente, yo creo, que el gran reto al cual nos tenemos que plantear, y sobre todo los países, para poderla adecuar, porque como hemos dicho todos, una gobernanza mundial es fundamental para poder afrontar todos estos retos. Joaquín, decía, probablemente me ha parecido entender que quizás la pandemia no va a afectar demasiado a este nuevo orden mundial, es decir, que hay algo que se estaba construyendo en los últimos años. Parecía que Estados Unidos, a partir de la caída de las Torres Gemelas, se replegó. Entonces, más allá de que Trump vuelva a ganar las elecciones o no, puede cambiar quizás la retórica, pero no va a cambiar quizás ese deseo de protegerse y de encerrarse más entre ellos. Y por otra parte, parece que Wuhan también casi va a acabar con ese liderazgo de la China por la desconfianza que ha generado. En este contexto, ¿cómo lo ves? Es decir, ¿cómo ves si realmente la pandemia va a influir en el orden mundial? Que va a influir es seguro. El cómo es lo que todavía es prematuro. Como la bola de cristal. Son distintas es decir, las tendencias en esa influencia. Yo creo que van a influir a un reforzamiento del multilateralismo. Entonces, respecto a esta discusión que hemos tenido y en la que se han dicho palabras tan sabias por parte de Javier González de Lara como de mi colega Enrique Lleves, va a seguir abierta porque hay dos procesos que están relacionados, pero que no funcionan con automatismo. Uno es el de reconstrucción de las fuerzas e influencias económicas, políticas y militares en el mundo, que ese es un proceso en el que vivimos, y siempre es un proceso de riesgo. Obviamente vamos a un mundo multipolar desde hace tiempo. En ese mundo multipolar es, por supuesto, que Asia-Pacífico ocupa una posición diferente de la que ocupó en el periodo anterior.
En fin, hay algunas cuestiones que están claras y, como se suele decir, han venido para quedarse, ¿no? Es lógico que donde se sitúa más de la mitad de la población mundial, como es Asia Pacífico, y casi la mitad de la economía mundial, pues tenga otro rol del que tuvo a lo largo del siglo XIX o a lo largo del siglo XX. Eso es evidente y así va a ser, y esa reconfiguración ahí está. Eso significa que va a haber una potencia china que va a sustituir a una potencia hegemónica, Estados Unidos. Pues igual las cosas no son así. Igual son más multipolares. Igual son procesos más rápidos. Los imperios, el Imperio Otomano duró siglos hasta el año 19, que terminó con la Primera Guerra Mundial. Después los imperios, en fin. China, por ejemplo, tiene una debilidad muy grande, además de las debilidades que ha mostrado, de las limitaciones que ha mostrado Enrique, todas ellas bastante ciertas, que es demográfica. O sea, sus políticas demográficas en un momento dado le han dado a una situación de envejecimiento que se va a producir enorme de la población y una carencia de generaciones jóvenes que va a estar ahí y que va a tener sus consecuencias enormes, enormes. Y tiene al lado la India, ya con 1.400 millones de habitantes, y que sigue teniendo pues un dinamismo demográfico enorme, aunque tiene sus dificultades porque tiene también muchas desigualdades en su desarrollo entre unas regiones y otras de la India, que la India es como un continente y cada región de la India es como un estado. O sea que, bueno, y la India va a jugar un papel mucho más preponderante en el mundo del que habíamos pensado. Entonces, por eso quiero decir que Europa tiene que reconfigurar también su presencia en el mundo. Es obvio que Europa, con el 8% de la población, es sin embargo el 20% de la economía y se tiene que reconfigurar su papel en el mundo, que ha sido enorme en los últimos siglos y que ahora tiene que ver cómo lo hace, ¿no? Lo mismo que sucede con las Américas, en fin, hay muchos elementos. Lo que hay que introducir aquí son dos cosas interesantes. Uno, los límites y algunas debilidades que ha mostrado la globalización y que con la pandemia se han visto claros. Bueno, antes de la pandemia ya es curioso que la organización que más ha contribuido a la globalización, que ha sido la Organización Mundial del Comercio, haya sido el primer organismo multilateral en entrar en crisis en esta nueva situación. O sea, es curioso cómo, ya digo, la velocidad con la que se producen los cambios y lo que hay ahí. Entonces, bueno, decía que este es un fenómeno que hay que tener en cuenta otros, como es qué va a pasar con el mundo del trabajo, qué va a pasar con la reconfiguración de la sociedad, qué va a pasar con la transición energética y medioambiental, qué va a pasar con la transformación digital. Por ejemplo, la transición energética y digital. El lugar que han ocupado los países productores de petróleo en el mundo cambia completamente. Desaparece. Y no ha sido un lugar menor. Ha sido un lugar importantísimo y crucial. Entonces, ese aspecto en la ecuación sale. Bueno, saldrá conflictivamente, porque claro, el trauma que va a generar esa situación es un trauma que desembocará en algún tipo de conflicto. Las potencialidades y las posibilidades de países que dependían energéticamente, pero que ahora van a poder tener recursos energéticos propios porque los pueden incorporar del sol y del aire, que todos los países disponen de sol y de aire para poder tener sus propios recursos energéticos, cambia completamente esferas de poder y redistribuye también el poder en el mundo. Es decir, que esa polarización entre grandes países que se reparten el mundo, pues igual cambia un poco y hay una polarización mayor. El lugar de las mujeres en el mundo, toda la demanda de las mujeres que dicen basta ya de discriminación y que quieren una posición de igualdad, no es un asunto que esté de moda en España en los últimos tiempos, que es muy fuerte en España. No, es una situación mundial que ha venido para quedarse y que va a cambiar muchas cosas. Y eso va a reconfigurar las sociedades, va a reconfigurar las economías, va a reconfigurar los cuidados, va a reconfigurar mucho y va a reconfigurar el lugar de los países en el mundo en función de cómo resuelvan un asunto como ese. Es para decir de cómo, a diferencia del pasado, ahora entran otros elementos que hay que configurar, que hay que tener en cuenta.
Por otro lado, están los organismos del sistema de Naciones Unidas, que no siguen ni tienen por qué seguir el mismo ritmo, porque deben ser organismos con la suficiente flexibilidad como para responder bien en distintas configuraciones de poder más multipolares, menos multipolares, con un peso mayor de unas regiones, con un peso mayor de otras regiones. La solidez de estos organismos dependería también de esa capacidad de sobrevivir a cambios en la reestructuración de los poderes mundiales y, sin embargo, cumplir su función, que es... Claro, ¿esto significa algún cambio en los organismos? Probablemente. La OIT goza de buena salud, lo tengo que decir, por una razón muy simple, porque tiene ese tripartismo. El tripartismo de la OIT le permite una flexibilidad porque quien está representado ahí no son solo las élites políticas, es la sociedad también, ¿eh? Es la empresa, son los empresarios que se tienen que ganar la vida cada día, son los trabajadores que trabajando se tienen que ganar la vida cada día y que ven las cosas de una manera determinada y ahí están. Entonces, bueno, yo sobre esto soy prudente, sí que entiendo que vivimos un cambio de época y un cambio de reconfiguración de los poderes a nivel mundial y un cambio de reconfiguración del trabajo y de las relaciones de trabajo y, por lo tanto, un cambio de reconfiguración también de las herramientas multilaterales y que será la combinación de todo eso lo que nos dé el futuro. En este sentido, el que haya una agenda común como los ODS, eso es lo que quería preguntar ahora. Para toda una década, es una herramienta nada despreciable. Sí, sí. Precisamente, Joaquín, quería preguntaros precisamente si la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible pueden ser la hoja de ruta, de alguna manera, para orientar o reorientar este nuevo orden mundial o esta nueva situación que nos encontramos. Javier, no sé qué piensas tú. Bueno, estoy firmemente convencido de que es así. O sea, que además me encanta ese concepto que has dicho de caja de herramientas, ¿no? O sea, auténticamente es una caja de herramientas donde tenemos una serie de factores comunes que nos van a ayudar, ¿no? Con elementos positivos, ¿no? Para esa línea de mejora constante, continua, compasada entre todos los estados, ¿no? Y yo creo que uno de los efectos más positivos de esa Agenda 2030, pues la que nos marca objetivos comunes, iguales. Y digo iguales porque son iguales para todos y los hace de una manera organizada, estructurada, por lo que nadie puede ahora alegar que desconoce cuáles son esos objetivos y cuáles son los efectos positivos para personas o territorios si no los adapta. Es decir, yo creo que el acierto que tuvo Naciones Unidas y el acierto que entre todos se ha construido es esa hoja de ruta, esa caja de herramientas mucho antes de la pandemia. Es decir, coincido en que no solo es importante, no solo hay que reforzarlo, sino que son una vía de solución imprescindible. Y además, lo digo con franqueza, en algo que todos pensamos, estamos en tiempos de dudas, estamos en tiempos de sombras, estamos en tiempos de inquietud, con el resurgimiento de los nacionalismos, de los populismos, de uno y otro signo, me da igual, es indiferente, ¿no? Pero con los conflictos económicos que también anteriormente me he referido a ellos, esas tensiones entre los estados, ¿no? Yo creo que Naciones Unidas nos dé una agenda, un horizonte y unas metas al alcance de todos y además, insisto, iguales y comunes, pues yo creo que es muy relevante, ¿no? Y en el ámbito de las empresas, a lo que yo también me debo como presidente de CEA, pues yo creo que es una enorme oportunidad. La Agenda 2030 es una enorme oportunidad de un valor incalculable, porque nos va a explicar, nos va a reconducir, redireccionar para ver qué demandan los propios estados en sus territorios, cómo tenemos que direccionar nuestra oferta por parte de las empresas. Es una oportunidad para desarrollar nuestra capacidad de innovación,
para adaptar nuestros productos a las demandas reales de la sociedad, que va cambiando, que va evolucionando. Estamos hablando del multilateralismo, pero también la sociedad está transformándose y la gente piensa diferente. Y no es que piense mal ni bien, piensa diferente. Y eso nos hace que tengamos que estar los empresarios perfectamente activados, y Joaquín hace una referencia, Enrique, al respecto, para nuestros negocios ser competitivos. Ahora se habla de cambiar el modelo productivo. A mí, perdonadme, me llama mucho la atención, porque siempre digo que eso pasa en todas las crisis. A mí me genera cierta melancolía. Hay que cambiar el modelo productivo, es algo recurrente en estos tiempos de crisis, es un paréntesis. Y yo digo que más que cambiar el modelo productivo hay que hacer más productivo el modelo. Lo que las empresas están haciendo es cambiar su modelo de negocio, que es distinto al modelo productivo. No hablas con ningún empresario que no te haya dicho, como consecuencia del COVID, cómo cambiar su modelo de negocio, pero no salirse de su propio negocio, sino transformarlo, como también decía Joaquín, con la digitalización que va a pasar. O sea, aquí estamos todos en un zafarrancho para ser competitivos, para que el mercado no nos expulse. Bueno, ¿qué pasa? Que la Agenda 2030 es una caja de herramientas extraordinaria para que el mercado no te eche, precisamente para tener valores comunes, valores humanos, porque en el fondo las empresas precisamente las formamos las personas. Yo creo que la crisis ha traído cosas negativas, pero también, y concluyo, cosas muy buenas. Digo, esta crisis del puñetero virus, ¿no? Yo creo que nos ha generado un freno enorme en todo lo que es una economía que marchaba razonablemente bien, y algo que es coyuntural, lo que tenemos que procurar que no se convierta en estructural, que no se convierta en una crisis mucho más severa como consecuencia de falta de adopción de decisiones acertadas. Me quedo con lo positivo, siempre intento ver el lado bueno de las cosas porque es la realidad y además tenemos que verlo así. Yo creo que se ha puesto de manifiesto, en primer lugar, la función y el compromiso social de las empresas en esta crisis, ¿no? Y hablo en este caso de España, también hay mucha experiencia en otros países, no solo europeos, en el mundo, pero en España ha habido una infinidad de actuaciones en materia de solidaridad extraordinaria que están muy comprometidas con nuestra Agenda 2030. Se ha constatado que también los servicios esenciales, que no se han terminado de romper nunca la cadena de suministro, que no se ha terminado de alterar para que los ciudadanos puedan alimentarse, para que puedan tener, digamos, un acceso a los fármacos, en la farmacia, la logística, el transporte, la alimentación, el agroalimentario, etc. Yo creo que cuando se promueven también desde el sector privado, pues se pueden promover con muchísima eficacia, la misma o más que desde el sector público. Y luego concluyo con la reflexión de que las crisis son también oportunidades para la innovación, son momentos oportunos para transformarte, para ver de distintos enfoques los problemas que te acucian, como decía, esos cambios en los modelos de negocio más que en los modelos productivos. Y el papel positivo, que igual que se habla de multilateralismo, yo lo tengo que hacer como presidente de los empresarios de una organización con más de 200.000 afiliados, el orgullo de que nosotros, igual que las centrales sindicales, que formamos parte de ese diálogo social tan relevante, pues creo que hemos estado a la altura de las circunstancias, al servicio de nuestros representados. Hemos estado desde el primer día, desde el día que se declara la alarma nacional el 14 de marzo, al pie del cañón, intentando ayudar a nuestras empresas que lo están pasando muy mal, lo han pasado mal y tendrán que salir de toda esta incertidumbre que estamos viviendo. Por lo tanto, creo que función, compromiso social, participación, generación de valor desde la iniciativa privada, compromiso con la innovación, yo creo que esos son los mejores antídotos, los mejores fármacos, los mejores tratamientos, precisamente para evitar a veces ausencias de liderazgo, ¿no? En general, por lo tanto, Agenda 2030, sí o sí. Gracias, Javier. Enrique, tú desde tu observatorio, precisamente de Naciones Unidas, que has sido el impulsor de la Agenda 2030, me gustaría conocer en este momento cuál es el pulso de la situación. ¿Cómo lo ves? Bueno, creo que no hace falta hablar más de la importancia, como ha dicho Javier, es sí o sí el tema de la Agenda 2030, porque si hay algo en lo que estamos de acuerdo hoy es que todos los desafíos mundiales son desafíos globales que requieren una solución global. ¿Cómo estamos cuando llevamos prácticamente un tercio de la agenda que se inició en el 2015 y nos faltan 10 años para su consecución, que es lo que me preguntan más? Bueno, los resultados realmente no son alentadores y no creo que esta pandemia sirva para mejorarlos, bien al contrario. Por ejemplo, para verlo de forma global, la desigualdad de ingresos, que es el ODS 10, continúa aumentando en muchos lugares del mundo.
En cuanto a la erradicación de la pobreza, no se tienen ya expectativas de alcanzar el primer objetivo, que es para el 2030, porque se estima que para entonces se situará la pobreza a nivel del 6%. Esos eran los últimos estudios antes de la pandemia y estábamos hablando, el objetivo 1 era la erradicación de la pobreza. Las estadísticas referentes al hambre, por ejemplo, que es el número 2, el ODS 2, son todavía más negativas, dado que la cantidad de personas que padecen hambre continúa en aumento desde el año 2015 y va a empeorar todavía más como consecuencia de la pandemia. En estos momentos la FAO calcula unos 820 millones de personas que mueren por causas relacionadas con el hambre. Es decir, estamos hablando 1 de cada 9 personas. En el último informe de la ONU sobre el balance de los ODS, repito, que antes de la pandemia, se subraya que una de las principales causas de esta situación general de desigualdad son, por un lado, los constantes conflictos y, por otro, la vulneración de los derechos humanos. En este sentido, los resultados arrojan una situación preocupante en el ODS 16, que es paz, justicia e instituciones sólidas. Precisamente una de las cosas que estamos hablando, el tema de las instituciones sólidas, en el que se afirma que no se ha hecho ningún avance importante en los últimos años que contribuya a poner fin a la violencia, promover el Estado de Derecho o reforzar las instituciones en todos los niveles, ni aumentar el acceso a la justicia. Los objetivos medioambientales, por ejemplo, el cambio climático que hemos hablado, como hacía referencia antes Joaquín de nuevo, el ODS 13 es el mayor desafío que tenemos a nivel global para un desarrollo sostenible y los datos muestran cómo sus efectos se están produciendo a un ritmo más acelerado de lo previsto. Respecto al ODS 8, que es el que precisamente tanto los empresarios como los sindicatos como los trabajadores están involucrados más directamente, lo dejo en manos de Javier y de Joaquín, que son auténticos expertos en este tema. Concluyo rápidamente diciendo que el resultado final de esta ambiciosa agenda dependerá y va a depender de si los encargados de la elaboración de políticas y las partes interesadas logran integrar e implementar las distintas acciones para alcanzar dichos objetivos. Pero como hemos visto y como he señalado con anterioridad, los vientos que corren ahora sobre un retorno al unilateralismo no son buenos augurios para el cumplimiento de los compromisos colectivos que representan un avance fundamental en la gestión de nuestro planeta. Joaquín, una pincelada porque quisieran llegado algunas preguntas y como llevamos ya 1 hora, tenemos todavía 10 minutos y quisiera preguntaros alguna cosa concreta. Bueno, voy a tener que, después de mi intervención, que dejaros porque estoy muy pillado de tiempo. Tengo que ir ahora a comparecer a la Comisión de Reconstrucción Económica y Social del Congreso de los Diputados y a plantear las propuestas de OIT al respecto, que es una comisión muy importante. Y una de las cuestiones que voy a llevar a esa comisión es la necesidad de que tenga los objetivos de desarrollo sostenible como guía. Y estoy muy de acuerdo con las 2 intervenciones que habéis tenido, Javier y Enrique, que las veo complementarias. Esa herramienta es imprescindible porque tiene otra virtud, que es muy importante y en España ahora mismo más todavía, su transversalidad política. Esos objetivos son objetivos que los han asumido los jefes de Estado y de Gobierno de todos los países del sistema de Naciones Unidas, 294 países. No son objetivos de los funcionarios del sistema, no somos nosotros, Enrique y yo y los otros, los que hemos elaborado los objetivos, los han elaborado y los han aprobado los países. Y los han aprobado con una agenda para 10 años. Los han aprobado 2015 en una agenda de 2020 a 2030, es decir, con un espacio temporal que lógicamente comprometía a sus países en su conjunto gobernara quien gobernara. En España era don Mariano Rajoy, presidente del gobierno, cuando él aprobó en nombre de España esos objetivos y siguen siendo ahora válidos para el gobierno actual, que es otro. Y será muy importante en esa comisión de reconstrucción, donde están todos, que se entienda que distintos valores, distintas ideologías, distintos proyectos políticos conviven ahí y están ahí, que por lo tanto es una herramienta valiosísima, valiosísima. Esto es una primera idea. En ese sentido refuerzo todo lo que planteaba Javier González de Lara sobre su valor. También comparto
las preocupaciones y los riesgos sobre su cumplimiento. Claro, la pandemia y toda la crisis económica y social va a significar un retraso enorme en la situación y, por lo tanto, un esfuerzo mucho mayor para cumplir los objetivos. No es lo mismo pensar, por ejemplo, este año pensábamos reducir la pobreza extrema en 14 millones a nivel mundial. Se va a incrementar en decenas de millones si no pasan de 100 millones. Claro, igual lo que sí requeriría es modular la senda de cumplimiento. Es que como ahora 2020 era el año donde había que precisar ya las sendas de cumplimiento de cada país, claro, tendrán que modularse a la situación real que haya en cada país, sobre pobreza, sobre hambre y acceso a alimentos, en fin, sobre cada uno de los elementos que se van a ver dañados. Y ese ejercicio realista sí que habrá que hacerlo. Yo coordino en España, como OIT, el grupo de trabajo de las familias de Naciones Unidas, de los organismos de Naciones Unidas acreditados en España, sobre los objetivos de desarrollo sostenible. Y en la reunión que tuvimos el otro día ya nos planteamos la necesidad de, en las conversaciones que tengamos con España, porque nosotros apoyamos a las instituciones y a la sociedad civil en el cumplimiento de esos objetivos, modular la senda de cumplimiento realistamente, considerando la situación existente. Pero teniendo en cuenta los dos asuntos, la importancia estratégica, la herramienta para el acuerdo político que suponen estos objetivos y la necesidad de modular, creo que sí, que van a salir revitalizados de la pandemia si hacemos las cosas bien. Joaquín, me preguntan, me pase esta pregunta, si la OIT participa en organizaciones sindicales, empresariales, como tú has dicho evidentemente antes, pero decía un empresario, preguntaba, que da la sensación que solo se regula o solo hay recomendaciones para los derechos de los trabajadores, pero se habla poco de las empresas en general. Bueno, la pregunta que te dejo ahí. La pregunta es pertinente porque efectivamente es que el mandato de la OIT es el mandato de elaborar normas internacionales del trabajo, de regular el derecho del trabajo. O sea, su mandato no es el de regular el mundo empresarial, es el de regular el mundo del trabajo. Solo que a la hora de regular el mundo del trabajo no lo puede hacer solo los gobiernos o no se puede hacer solo contando con los trabajadores y sus representantes. Se tendrá que hacer teniendo en cuenta lo que diríamos las relaciones laborales, es decir, contando con la opinión de los empleadores, que son las asociaciones empresariales, la opinión de quienes regulan y de quienes gobiernan el país y la opinión de los trabajadores, que son el sujeto de esas normas internacionales del trabajo. O sea, que no es una falta de atención a las empresas para nada, es que el mandato, si nos dieran un mandato en relación, hay otros organismos de Naciones Unidas que tienen el mandato en ese ámbito, si se nos diera un mandato en relación a regulación hacia las empresas, por supuesto que lo haríamos, pero nuestro mandato está circunscrito a esto. O sea, el sujeto es el derecho del trabajo y quienes elaboran ese derecho del trabajo es tripartitamente empresarios, sindicatos y gobiernos. Esto es lo que lo explica, no es otra cosa. Claro que sí. Gracias, Joaquín. Está la necesidad de impulsar que las empresas sean sostenibles. Claro. Que haya empresas y que sean sostenibles. Por supuesto que eso sí forma parte de nuestro mandato y ahí estamos. Y que sean sostenibles significa que sean económicamente sostenibles. También que lo sean desde la perspectiva ambiental y desde la perspectiva de su función social, por supuesto, pero ese mandato también está ahí y en ese mandato tenemos mucho cuidado y un gran apoyo a las empresas y una colaboración muy estrecha con el mundo empresarial. Muy bien. Enrique, una última pincelada que te quiero preguntar. Sé que te tienes que ir, Joaquín. Bueno, pues yo ya me despido aquí, lo siento mucho. Muchas gracias, Enrique. Nosotros concluimos ahora. Saludos. Y otro día podemos seguir con algún aspecto, con el objetivo 8, por ejemplo. Sí. Igual claro, era una de las preguntas que nos quedaba, pero para la próxima vez... Fantástico. Gracias,
Venga, buena mano en la comisión. Gracias, Javier. Hasta luego, Enrique. Hasta luego, Joaquín. Enrique, una de las preguntas que te hacen uno de los empresarios que está conectado es sobre el equilibrio en la Organización de Naciones Unidas. Es decir, hay un Consejo de Seguridad que bloquea de alguna manera o que da vía a soluciones o a resolver problemas mundiales que no siempre están hechos con el interés mundial, sino interés de esos países que lo están bloqueando, ¿no? ¿Cómo se puede alcanzar este equilibrio? ¿Tenemos la esperanza los ciudadanos del mundo de que se pueda volver a tener este nuevo equilibrio? Bueno, me alegra que me hagas esa pregunta. Esto parece como el partido de fútbol, ¿verdad? Me alegra que me hagas esta pregunta. Es importante porque cuando hablamos de Naciones Unidas, hablamos de muchas... ¿De qué hablamos cuando hablamos de Naciones Unidas? De la Asamblea General, del Consejo de Seguridad, de las organizaciones especializadas, de las agencias técnicas. Naciones Unidas es un gran paraguas y no siempre es fácil realizar una crítica o una conversación académica sin conocer bien los entresijos. Repito, porque es un tema bastante complejo. Pero hay una cosa clara, es decir, dentro de los órganos principales de Naciones Unidas son muy distintas. Tú tienes la Asamblea General, donde en principio se podría decir que ese equilibrio existe. Cada país tiene un voto de los 194 y todo se aprueba por votación. Donde Estados Unidos tiene un voto como tiene Andorra, o como tiene España, o como tiene Canadá. Luego tenemos el Consejo de Seguridad, que es mucho más restrictivo. Es un Consejo de Seguridad creado hace 75 años en una situación geopolítica, como hemos dicho, totalmente distinta. Es el Consejo de Seguridad creado por los vencedores de la Segunda Guerra Mundial, ni más ni menos. Con lo cual, para mantener un orden internacional de los vencedores de la Segunda Guerra Mundial. Pero el mundo ha cambiado mucho en estos 75 años. Por eso, precisamente, se habla mucho de ese desfase del Consejo de Seguridad, mientras que otras organizaciones, por ejemplo, las agencias especializadas, como la FAO, como la Organización Mundial del Trabajo, como la misma UNESCO, tienen estructuras mucho más, si queremos llamarlas, participativas, democráticas, donde se mantiene que cada país tiene su voto. Para mí, en estos momentos, volviendo un poco a la pregunta, el gran reto de Naciones Unidas en el 75 aniversario es doble. Por un lado, que sea un reflejo de la geopolítica del siglo XXI, que no lo es. Países que tienen una gran importancia como India, como Brasil, países africanos, Sudáfrica. O sea, hay grandes bloques económicos y políticos de gran importancia y de gran relevancia que no están reflejados en esa estructura política del Consejo de Seguridad. Entonces, ese es el primer gran reto al cual nos enfrentamos. Y el segundo es dar entrada a los actores que en el siglo XXI son tan importantes o más que el Estado-nación del siglo XIX. Estamos hablando de los empresarios, estamos hablando de los gobiernos locales, estamos hablando de los trabajadores, de las ONGs. Vivimos un mundo donde, por ejemplo, la política, lo hemos visto en España con esta pandemia, no depende solo de un gobierno central. Países como España tienen unos gobiernos muy descentralizados, con sus autonomías, con sus alcaldías, que no tienen en estos momentos una voz importante o un qué decir sobre el futuro de Naciones Unidas. Repito, yo creo que en este 75 aniversario esos serían los dos grandes retos a los que nos enfrentamos. Gracias, Enrique. Te voy a pedir te voy a trasladar 3 preguntas, Javier, que nos llegan y que de alguna manera tendrás que dar pinceladas porque estamos ya consumiendo todo el tiempo. Una, que te hacen sobre la cumbre que comienza hoy empresarial en España por parte de COE. La otra pregunta es sobre la sociedad civil, el papel que juega la sociedad civil como respuesta a la crisis. Y por último, si nos puedes comentar también algo sobre la importancia del diálogo social.
te pido mucho, pero tendrías que resumirlo lo Bueno, más posible. voy a intentar entrelazarlo. Yo creo que son buenas cuestiones muy sintéticas y agradezco a los asistentes que hayan podido formular, bueno, a todos, que no le había dirigido unas palabras de gratitud, pero por supuesto a quienes han formulado las preguntas también. Bueno, sobre cumbre empresarial de COE, yo creo que era un momento oportuno. Se ha montado, y lo digo como vicepresidente de COE, en muy pocos días y gracias al empuje de nuestro presidente Antonio Garamendi, que ha entendido, colaborando también con CEPIME, con nuestra organización de las pequeñas y medianas empresas, que había que hacer una cumbre empresarial de posicionamiento para ayudar. Es decir, igual que existe una comisión en el Congreso de los Diputados de reconstrucción, a mí personalmente no me gusta el término eso de la reconstrucción. Yo no entiendo que haya que reconstruir un país, lo que hay que es reactivar la economía y lo que hay que dinamizarla, ¿no? Es como lo de la desescalada. A mí me gusta más la reescalada y de esto hemos hablado Manuel Bellido y yo mucho al respecto y coincidimos seguramente. Entonces, reconstruir es cuando hay terremotos, hay tsunamis, hay puentes destruidos y edificios. Lo que hay que poner las bases sólidas para una reactivación de la economía. ¿Qué queremos? Pues hacer una demostración, digamos, de unidad empresarial, donde están más de 130 empresarios y empresarias destacados de España, quizás los más relevantes. Evidentemente no están todos los que son, pero sí están todos los que hoy puedan decidir. Pero, bueno, pues en una serie de paneles en streaming durante 10 días, pues conectándote a través de la web de COE, pues puedes de manera libre escuchar opiniones, digamos, privilegiadas de cuál es la situación de cómo reactivar la economía en nuestro país. Reactivación económica y social. Por lo tanto, creo que es una gran iniciativa y, bueno, pues incluso estamos ya trabajando en CEA hacer algo parecido en el ámbito de nuestra comunidad autónoma en Andalucía al hilo de la iniciativa de COE, que es nuestra organización. Respecto a la sociedad civil, yo creo que es la clave. La sociedad civil, y se ha dicho tanto por Enrique como por Joaquín, tú mismo, es decir, tenemos que ser activos, tenemos que ser protagonistas, no podemos dejar todo en manos de los gobiernos, pero no por nada, sino porque al final, cuando sucede una pandemia de este calibre, que un mismo gobierno tenga que resolver, digo en España, en Italia, donde sea, que no se me malinterprete, resolver una crisis sanitaria, esas mismas personas no pueden resolver la crisis económica, no pueden saber de todo, no pueden saber de cómo acometer algo que ha sido, bueno, tremendamente letal, dificilísimo de prever y sin embargo, bueno, pedirle ahora que resuelvan la cuestión económica. ¿Qué ocurre? Que cuando pasa eso, normalmente entra la ideología. No entra el sentido práctico de priorizar los objetivos de los ciudadanos y de las propias empresas, sino entra la ideología, que sustituye la inoperancia y la incapacidad. Y cuando la ideología ya coge un primer camino, entonces hay alarma, preocupación e incertidumbre. Creo que lo estoy diciendo bien claro. Por lo tanto, sociedad civil, importante, relacionado con lo que somos, COE, lo que somos CEA, lo que estamos en esa cumbre empresarial para aportar y decir. Por último, concluyo con algo que es importantísimo, y tú apuntabas algo sobre el ODS número 8, ¿no? Que hablamos de empleo, empleo digno. Obviamente en España, gracias a Dios, no tenemos empleos indignos, existe un estatuto de los trabajadores que lo regula, pero bueno, a nivel mundial todavía hay personas que ganan menos de 2 euros al año y están en el umbral de pobreza, y ese debe ser el gran objetivo, ¿no? Y se refería Enrique acertadamente. Yo creo que necesitamos impulsar ese objetivo 8, no es fácil. ¿Por qué? Porque crecíamos al 2%, cuando ha venido la pandemia se quiebra ese crecimiento, estamos hablando de unos umbrales que van desde el 9 al 15% de caída del PIB y es muy difícil ahora hablar de crear empleo, lo que estamos es sosteniéndolo. Pero sí pongo en valor y concluyo la última reflexión del diálogo social. Vamos a ver, gracias al diálogo social, esa ralentización del mercado de trabajo, y no se ha subrayado adecuadamente en los últimos meses, no se ha puesto en valor, quizá porque hay otras temáticas que son más relevantes como natural, pero el día 12 de marzo, 2 días antes de la declaración de alarma nacional, las centrales sindicales, junto con las organizaciones empresariales, supimos firmar un acuerdo interconfederal para todo lo que fue la regulación de los ERTES, todo lo que son el tema de los ERTES, para suspender los contratos de trabajo, no eliminarlos, no entrar en barrena con despidos. Es decir, creo que ahí hubo un gesto de todos, de generosidad, para abordar una situación del mercado de trabajo que aún no sabíamos cómo podía venir, y se está demostrando que fue un acierto. 2 días antes de la alarma nacional, y el gobierno lo asumió como un elemento vital determinante. Por lo tanto, eso fue diálogo social. Eso es compromiso, precisamente con lo que muchas veces he repetido. La principal
infraestructura que tiene un territorio es la paz social. Cuando un inversor quiere ir a algún país de Europa, de Centroamérica, de Asia, lo primero que pregunta, aparte de las condiciones políticas, de la seguridad jurídica, es de la paz social. Por lo tanto, ahí tiene mucho que decir la OIT, lo explicaba también Joaquín, fundamental el papel que hacemos empresarios y sindicatos. Es una, como digo, la paz social que se genera gracias al diálogo social es una de las instituciones más importantes del mercado de trabajo y está asociado con un concepto amplio de participación ciudadana de esa sociedad civil que tú comentabas. Yo creo que tenemos mucho que decir en ese marco de la OIT y en marco del diálogo social en materia de empleo, educación y sobre todo formación. No olvidemos que son los dos grandes elementos que transforman los países, la educación y la formación. Y de eso da para mucho y para hablar en otro día. Muchas gracias, Javier. Yo creo que hay mucho material para reflexionar. Estamos concluyendo y yo quisiera pedirle un saludo al menos a José María López, que es el director de Relaciones Institucionales de Unicaja Banco, para que de alguna manera nos dé un saludo. José María, no sé si está por ahí. Sí, eso. Buenos días, muchas gracias, Manuel. Yo seré muy rápido. La verdad es que he estado siguiendo el debate apasionante desde aquí, deseando saltar casi, participar, decir algo. Diría que no ha sido de un nivel intelectual alto, sino altísimo. Gracias, por supuesto, a CEA, a OECA, a Enrique y a Joaquín, porque yo he seguido con mucho gusto todo lo que habéis dicho, y a ti, Manolo, gracias también por tu moderación. Habéis tocado temas fundamentales: geopolítica, multilateralismo, papel de las empresas, los mercados, los estados. Muy interesante lo que ha dicho Javier del modelo de negocio, que no el modelo productivo. Creo que es un matiz muy pertinente. Por supuesto, también ha salido el papel de las empresas durante la pandemia, que yo creo que también ha estado en un nivel muy elevado y las empresas en general han respondido adecuadamente a las expectativas de la sociedad. Para Unicaja Banco es un privilegio, no desde ya, sino desde hace años, mantener esta alianza con la CEA. Celebro particularmente que desde el año 2019 se ha ampliado este compromiso al terreno de la sostenibilidad y OECA es una gran muestra de ello. No me resisto a muy rápidamente a hacer dos referencias muy rápidas a las Naciones Unidas y a la OIT. De la Agenda 2030 podemos decir poco. Yo me alegro mucho de que se celebre este 75 aniversario, porque realmente cuando hablamos de la Agenda 2030 no hablamos de una resolución de la Asamblea General de 2015, ni siquiera de los Objetivos de Desarrollo del Milenio del año 2000 o del Informe Brundtland del año 1987. Nos encontramos ante un fenómeno que hunde sus raíces en el año 1945. Si alguna vez llega, y estoy convencido de que llegará, la gobernanza global al planeta, va a ser a través de las Naciones Unidas. Es la herramienta que tenemos y antes o después se va a demostrar que es lo más adecuado. En cuanto a la OIT, yo creo que también hoy todos hemos visto que nos encontramos ante una institución crucial para lo que puede ser la implementación de la Agenda 2030. Yo sí destacaría que sus convenios son una brújula para las grandes compañías en materia de reporte y divulgación, pero me quedo con algo que Joaquín, lamento que haya tenido que irse, pero bueno, ya lo comentaremos en otra ocasión, este carácter tripartito que aglutina tanto a los estados como a los empleadores y los empleados. Me parece que no hay una mejor fórmula para representar lo que es la combinación de los distintos puntos de vista de los diversos grupos de interés. Y por terminar, quiero simplemente recordar que efectivamente Unicaja Banco tiene un compromiso con la Agenda 2030 y con los ODS. Quiero introducir, aunque sea en este momento, un elemento para retomarlo en otra sesión más adelante, como es el de las finanzas sostenibles, que es como llevamos estos principios de la sostenibilidad al terreno del sistema financiero, cómo el sistema financiero puede ayudar, como decía Javier, a la sociedad civil, pero también a las empresas, y no solamente a las grandes empresas. Pienso sobre todo a las pymes y las microempresas, y este es un reto que tenemos desde OECA para aplicar los grandes principios de la Agenda 2030. Ahí, desde luego, el compromiso de Unicaja Banco y el sistema financiero español también es total para llevar las finanzas sostenibles a buen término. Y como decía, tenemos un reto que es el de llevar los grandes principios al terreno de lo ideal, al terreno práctico, a su aplicación por parte de las empresas, y yo, con jornadas como la de hoy, estoy convencido de que vamos a cumplir este reto y de que CEA y OECA, por supuesto con el apoyo
de Unicaja Banco vamos a ser capaces de superar todos los desafíos de esta época, que son tantos y que ahora tenemos por delante. Gracias, José María. Muchísimas gracias a todos ustedes. Habéis participado de una manera muy activa en el chat, también las redes sociales. Ha sido una maravilla porque realmente se ha multiplicado lo que aquí hemos hablado, el tema que aquí hemos tratado. Lo que es este vídeo, este webinar, estará dentro de unas horas en la página web de OECA, en la Confederación de Empresarios de Andalucía, por lo tanto podremos verlo y poder reflexionar mucho más a fondo. Estos diálogos van a tener continuidad a lo largo del tiempo. La próxima cita será dentro de 15 días, aproximadamente el 1 o el 2 de julio. Ya os daremos cuenta de quiénes serán los invitados y el tema que trataremos. Muchísimas gracias a Joaquín Nieto, de la OIT. Muchísimas gracias a Enrique Lleves. Nos hemos quedado con las ganas de saber mucho más, pero amenazamos con traerte de nuevo para que sigas comentándonos muchas cosas de este 75. Encantado. Y muchísimas gracias, presidente, por tu participación. Sé que también tú otras actividades, sin embargo has querido estar aquí en este primer diálogo OECA. Muchas gracias a todos. Por supuesto, un gran honor y haber compartido este momento con estos compañeros tan tremendamente solventes desde el punto de vista intelectual y nos da pie a ver que estos diálogos tienen muchísimo recorrido y muchísimo campo de actuación en el futuro. Y de nuevo, mi gratitud personal e institucional a Unicaja Banco, como siempre. Muchísimas gracias y hasta pronto, hasta muy pronto. Gracias, un saludo. Gracias. Gracias a todos.